Bueno, vamos a empezar con la clase. Buenos días a todas, que espero que hayan tenido un excelente fin de semana. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy, que es precisamente la diferencia entre multipluri e interculturalidad. Entonces, ya que somos poquitas, vamos a empezar con las participaciones, ¿les parece? Empezamos con las participaciones de la lectura en sí. ¿Sale? La construcción de la interculturalidad. ¿Alguien quiere participar? Yo, profe, Adelante, Sandra. pues yo le entendí que la pluriculturalidad es la que trata de respetar todos los valores, derechos y costumbres de las culturas, y la multiculturalidad es la coexistencia de varias culturas en un mismo plano, y la interculturalidad es la que busca, o se podría decir que por su se llama prefijo, el de inter. Ujú. Busca, bueno, como es inter, está entre el pluralismo y la culturalidad. Busca que exista tanto los valores y la coexistencia entre las culturas. Entonces está como, bueno, tiene también la pluriculturalidad y la multiculturalidad dentro de este concepto de interculturalidad. Ok, ok. Bueno, vamos a hacer ahorita las diferencias entre cada una de ellas. Ya lo platicábamos un poquito la clase pasada con respecto a lo que significa inter, multi y pluri. Y, y vamos a ir avanzando ahorita con las participaciones de sus compañeras. ¿Sale? Y vamos a resolver algunas dudas bueno, con esta clase, ¿sale? Le vamos a dar la oportunidad a Cristal. Adelante, Cristal. Y después Carla. La multiplure e interculturalidad se refieren a la diversidad cultural, pero se dirigen a diversas maneras de conceptualizar y de desarrollar prácticas que tengan que ver con la diversidad en sociedad. La multiculturalidad es la que se refiere a la multiplicidad de culturas que están dentro de un mismo espacio determinado. Pueden ser locales, regional, nacional o internacional, aunque no haya una relación entre ellas mismas. La pluriculturalidad hace referencia a la coexistencia en un mismo espacio geográfico de diferentes culturas. Y por último, la interculturalidad se refiere a las relaciones de intercambio de comunicación lingüística entre grupos de son diferentes en atención a criterios como la etnia, la religión, la lengua o nacionalidad, entre algunos otros aspectos. Ok, ok. Bueno, recordemos que nosotros estamos en estos tres, digamos, en estos tres tecnicismos o en estas tres formas de llamar a la cultura, ¿no? La cultura como tal es multicultural, es pluricultural y además tiene relaciones, como bien lo decía Cristal, en este sentido de interculturales. Carla, adelante. Sí, profe. Bueno, yo al principio creía que eran como sinónimos, Ujú. pero bueno, que las palabras eran sinónimos, pero no lo son. Sí hay cierta diferencia y se vinculan entre sí, pero por ejemplo, yo entendí que la multiculturalidad es la diversidad, como lo decían mis compañeras, la diversidad de cultura que convive en un mismo espacio social o físico, ¿no? Ujú. En un mismo contexto, pero que en este se enmarcan las diferencias o la diversidad de culturas porque vemos diferentes religiones, Ujú. lenguas, tipos de vestimenta, costumbres, etcétera. Y en la pluriculturalidad se basa en el respeto hacia las culturas. Vi un video en donde decía que este se basaba en juntos pero no revueltos. Ajá. Quiere decir
que no es que porque haya varias culturas se tienen que relacionar o algo así, o que adaptarse a ellas, sino que se respeta. Y la interculturalidad, pues, es básicamente que todas las culturas tienen la misma importancia. Ok, Ninguna es superior a otra. Todas tienen la misma importancia. ok. Muchas gracias, Carla. Bien, entonces, bueno, creo que todavía nos falta más o menos asentar bien dónde está la diferencia entre multipluri y o interculturalidad. Vamos a platicar sobre ello ahorita, espero que vayan tomando notas. Dice su compañera Dulce, la multi, pluri e interculturalidad se refieren a la diversidad cultural, sin embargo apuntan a distintas maneras de conceptualizar esa diversidad. A desarrollar, dice, y a desarrollar prácticas relacionadas con la diversidad en la sociedad y sus instituciones sociales, incluyendo la educación. Ok, muchas gracias, Dulce. No sé si alguien más quiera participar y si no, empezaríamos con, pues, a tratar este tema. Ok, bueno, em, estamos hablando de cultura, primeramente, ¿sale? Estamos hablando de cultura y en ese sentido todos somos entes culturales. Ya lo platicábamos la clase pasada cuando decíamos que cada uno de nosotros está en un contexto específico, está en un espacio dado, ha crecido en un lugar específico y que en consecuencia tenemos formas de pensar, formas de vestir, formas de visualizar el mundo, de conceptualizar el mundo, formas propias de esta concepción que tenemos de la vida, ¿no? En ese sentido, somos culturales, es decir, hablamos una lengua, tenemos ciertas costumbres, tenemos ciertas historias, tenemos este contexto que nos rodea y que nos hace ser nosotras, ¿no? Así pues, culturalmente para ciertas, digamos, para ciertas personas, por ejemplo, eh, para ciertas personas en el sentido del campo se trabaja de una manera, ¿no? Y cuando llega una persona que tiene una cultura diferente o que lo trabaja de manera diferente el campo, dice, no, es que está haciendo mal ese trabajo, ¿no? Es decir, tenemos formas diferentes de ver los espacios en donde estamos. En ese sentido, cuando, cuando hablamos de cultura o de multicultura, estamos hablando de varias culturas a la vez, ¿no? Nosotros estamos en un país donde tenemos diferentes culturas, es decir, somos pluriculturales o somos multiculturales. Multiculturales en el sentido de que no vemos la vida de la misma manera, no vemos la vida con la misma visión, y pluriculturales en el sentido de que debemos de respetar al otro o a la otra en su forma de ver o en su forma de visión de la vida. En ese sentido, cuando hacemos este respeto a la otra y cuando nos relacionamos con la otra cultura se vuelve interculturalidad. Es decir, hay relaciones de, de comunicación o estamos dentro de otra cultura y entonces aprendemos, ¿no? Ya les mencionaba con el ejemplo de la filosofía de Tojolabal, ¿no? De Carlos Leckendorf. Es decir, ellos no van y se intrometen en la cultura para que se hagan las cosas a su forma de ver la vida, sino
ellos mismos entran dentro de la cultura para que haya esta relación, este intercambio de saberes, este intercambio de conocimientos y que finalmente puedan ser parte de sus conocimientos, ¿no? Ahora, cuando se habla de interculturalidad, se habla precisamente de esta relación, de este intercambio de información, de este respeto en ese sentido de todos somos iguales, ¿no? De todos tenemos o todos deberíamos tener esta visión equitativa de que ninguna cultura es superior a otra cultura, que cada cultura tiene lo suyo. Es decir, la cultura náhuatl, la cultura maya, la cultura o los pueblos mijes o nosotros como mestizos, todos tenemos ciertas culturas. La única diferencia es precisamente que tenemos visiones diferentes de la vida, ¿no? Por ejemplo, los náhuatl, los mijes, los totonacos, tienen formas diferentes de ver el mundo, tienen formas diferentes de trabajar la tierra, de respetar la misma, etcétera. En ese sentido, cuando una cultura comparte conocimiento con otra cultura, que es también lo que se desea en este sentido de las culturas, no que haya choques culturales, sino que haya una interrelación y que haya precisamente ese compartir de la experiencia, ¿no? Cuando existe esto, entonces hay una interculturalidad, ¿vale? La interculturalidad es la relación entre los pueblos. Por ejemplo, todas nosotras y todos nosotros los que estamos aquí venimos con ciertos conocimientos de los espacios anteriores a donde hemos estado. Y en este sentido, cuando se les pide que compartan esos conocimientos, se está dando precisamente esta interrelación, ¿no? En ese sentido, hay una construcción de las relaciones, ¿no? Hay una construcción de las relaciones. Sus ideas quizás no son las mismas que las ideas de sus compañeras, pero en ese sentido, digamos, pluricultural, de respeto del otro o de la otra, se da precisamente esta relación o esta construcción de la interculturalidad. Se construye el conocimiento, se construye una visión diferente y entonces en ese sentido se respeta a la otra persona, ¿no? Por ejemplo, en ese sentido de las culturas y de la interculturalidad y de la pluriculturalidad, multiculturalidad, imaginemos que tenemos dentro de nuestro espacio educativo a una persona que está totalmente tatuada. Uno de sus compañeros o una de sus compañeras está totalmente tatuada, toda tatuada, ¿no? Y entonces, en ese sentido, nosotros de saber de multiculturalidad, de pluriculturalidad, ¿no? Tendríamos que, o es nuestro deber, respetar a la compañera o al compañero. Es decir, él se siente bien así o ella se siente bien así, con todos esos tatuajes. Quizás a nosotros no nos gusten los tatuajes, nunca nos pondríamos uno, pero esa es nuestra visión de la vida, ¿no? Y además, en este sentido, no de dar un juicio, no de dar un juicio antes de conocer a la persona, ¿no? No es decir, es que viene muy tatuada, ¿cómo la dejan entrar a la escuela? A lo mejor es un delincuente, o a lo mejor es una delincuente, quién sabe qué tanto ha hecho, etcétera, etcétera. No de dar un juicio de valor, sino de dar
ese respeto en este sentido pluricultural, ¿no? Es decir, lo vemos diferente a nosotros, se nos hace raro verlo o verla, pero nos damos cuenta que es una persona igual a nosotros, ¿no? Es decir, es amable, es sonriente, te apoya en los trabajos, es decir, como se dice vulgarmente, es a todo dar, ¿no? En ese sentido, estamos respetando la pluralidad de ese otro individuo o de esa otra individuo, ¿no? Es decir, no se juzga por, sino en ese respeto con el otro, sabiendo o entendiendo que hay multiculturas, que nuestra cultura no es la de él, no es la de ella, ¿no? Respetamos, ¿no? Multiculturalidad, diferentes culturas, ¿no? En nuestro país. Y hablando de diferentes culturas, no solamente son las indígenas, no solamente son las que hablan otro idioma, no solamente son las que son de otro pueblo y tienen otras costumbres, ¿no? Sino también son, por ejemplo, gentes que les gusta un tipo de género musical, por ejemplo, el rock, ¿no? El rock del Tri, el rock de México. Aquellas personas que les gusta el heavy metal, o aquellas personas que se visten de negro y que tienen toda una cultura, digamos, de otro país, ¿no? Por ejemplo, con los dark o con los punk o con, digamos, cierto tipo de personas que no es igual a nosotros, ¿no? Es decir, no se viste igual a nosotros, no habla igual a nosotros, se emociona cuando habla de la cultura a la que él o ella se siente parte, es decir, que es diferente. Pero porque sea diferente no significa que sea mejor o que sea peor que yo. Lo que significa es que tiene una cultura diferente. Pero habla el mismo idioma. Sí, habla el mismo idioma, aunque lo habla de manera diferente. Y se viste de manera diferente. Tiene pensamientos diferentes a los nuestros. Y es precisamente en ese espacio donde se da la interculturalidad, ¿no? Ya les ponía el ejemplo de esta persona tatuada, sea hombre o sea mujer, ¿no? Nos damos cuenta que en la relación con ellos, en la relación con el otro, podemos obtener conocimientos. Entonces, ahí es donde se construye la interculturalidad, ¿sale? Ahí es donde se construye la interculturalidad, es decir, la multiculturalidad son todas las culturas que existen en nuestro país. Hasta hace unos días, hasta hace una semana, nosotros no sabíamos que en México, o quizás sí, pero no sabíamos del todo que en México existen afromexicanos. Y que hasta apenas en en el 2018-2019 fue cuando les dieron la posibilidad de poder obtener cargos públicos, de poder votar, ¿no? De poder tenerlos como parte de nuestro país. ¿Por qué? Porque son gente negra, ¿no? Y como son gente negra, pues es gente que no existe en nuestro país, ¿no? No es posible que haya negros en nuestro país. Pero si nos vamos a la historia, ¿no? Si nos vamos a la historia, sabemos que por desgracia se trajo mucha gente de color negro porque eran los que más aguantaban y se esclavizaron, ¿no? En nuestro país. Y aunque a nosotros como mestizos, como indígenas, también nos fue mal, les fue mucho más mal a ellos porque ellos ni siquiera vivían en este país. Los exportaron, ¿no? Como ganado. Y entonces hemos tenido como país una deuda histórica con respecto a estos hermanos afroamericanos que no conocemos. ¿Por qué? Porque estamos en espacios donde no existe gente negra,
¿no? Donde no se quedó la gente que en su momento fue esclava y que pues ahora, gracias a la Constitución, por el simple hecho de estar en nuestro país, son libres, pero que además muchos de ellos han nacido ya en nuestro país, por eso se les llama afromexicanos. Es decir, ha habido descendencias de mexicanos que son africanos, ¿no? Es decir, de color negro. Y entonces cuando nosotros vayamos a algún espacio, por ejemplo en Veracruz o por ejemplo en Oaxaca, y encontremos a alguna persona de color negro, quizás tengamos la duda de que posiblemente puede ser de México, ¿no? Y que posiblemente en la relación con la cultura, con su cultura, ¿no? Podamos hacer interculturalidad, podamos compartir estos conocimientos. En ese sentido, la pluri y la interculturalidad. ¿Sale? No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. ¿No? ¿Todo bien? Ok. Bueno. Entonces, como ya les mencionaba, gracias Cristal, gracias Ernesto. Como ya les mencionaba, para que se dé la interculturalidad necesitamos respetar entonces o necesitamos saber que existe una pluriculturalidad, ¿no? O necesitamos saber que existe una multiculturalidad, ¿no? Y en ese sentido de la pluri y de la multi necesitamos ser tolerantes, ¿no es cierto? Y la tolerancia es, en este otro sentido, el respeto a los saberes o conocimientos del otro o de la otra persona, ¿no? Es decir, yo no debo de dar un juicio de valor a alguien, ¿no? Es decir, es que él es de color negro y seguramente está, pues está acostumbrado al trabajo rudo, perdón, o X o Y juicio de valor, ¿no? En ese sentido, sabiendo que hay un pluralismo, que cada uno tiene nuestra forma diferente de pensar, de ver el mundo, de sentir, de compartir información, de interrelacionarse con los otros y con las otras, ¿no? Dentro de su propia cultura. En ese sentido, nosotros debemos de ser tolerantes, ¿no? Y la tolerancia tiene que ver con el respeto al otro y con la dignidad del otro, ¿no? Es decir, quizás en algún momento yo no tenga conocimiento de la cultura donde estoy, ¿no? Y en ese sentido, lo que yo tengo que hacer es, en respeto al otro, ¿no? Respetando su dignidad del otro, lo que yo tengo que hacer es aprender la cultura. No intentar venir a imponer una nueva cultura, que fue lo que se hizo de los españoles a los mexicanos o a los indígenas hace más de 400 años, ¿no? En la conquista. En ese sentido, lo que se hace es aprender, ¿no es cierto? Pongamos un ejemplo más sencillo, en el sentido de que yo soy un buen cocinero, soy una buena cocinera, me gusta la cocina y sé mucho de cocina, ¿no? Y entonces porque yo estudié, ¿no? Yo estudié y voy a la casa de la abuela, ¿no? Y la abuela está acostumbrada a cocinar, ¿no? Y entonces empieza a cocinar la abuela. Y yo voy y le digo, no, abuela, es que ahí no lleva
esa esencia, no lleva eso. Mira, yo sé que porque he estudiado, bla, bla, lleva esto, ¿no? Y entonces no estamos respetando la dignidad del otro. ¿Cómo haríamos cómo sentiría nuestra abuela, ¿no? Bueno, pues quizás tiene razón, yo no estudié para cocinar, yo aprendí a cocinar así y ella tiene este otro sazón o ya aprendió con expertos, ¿no? Es decir, en ese sentido no estamos siendo tolerantes, ¿no? En ese sentido no estamos respetando la dignidad del otro. Eso es parte de la tolerancia, ¿no? Es decir, el respeto a la diversidad, a la pluriculturalidad de los otros. Adelante, Carla. Profe, pero por ejemplo, nosotros como mexicanos a veces adaptamos otras culturas como las de Estados Unidos, Ujú, como es en Día de Muertos. Aquí es más tradicional y allá se hace como de Halloween, y ujú. ve que es diferente porque allá se visten que muñecos, no sé, maléficos que pasan en películas y así, y aquí es como más tradicional y adaptamos esa otra cultura, ahí cómo se le podría decir o algo así. Ok, ok, gracias por la pregunta, Carla. Sí, es cierto que nosotros adoptamos otras culturas, pero en ese sentido es porque no tenemos esta nacionalidad. Es otro tema, digamos. Esto de la nacionalidad tiene que ver precisamente con el amor a la nación. Mm, pero culturalmente también nos han venido cambiando la visión con respecto a lo que está mejor de lo que está peor. Por ejemplo, nos muestran a Estados Unidos muy bonito, nos muestran sus hermosas calles, sus edificios altísimos, su economía, sus pantalones de marca, sus zapatos de marca, es decir, nos dan una visión errónea de lo que es otro país, ¿no? Y en ese sentido, por eso nosotros que nacimos en un país equivocado, ¿no? Por decirlo de alguna manera, es que yo nací en un país que no debí de haber nacido, tenía yo que haber nacido en, en España o en Canadá o en Estados Unidos o en Europa, ¿no? Es precisamente por este nacionalismo. No es que ahí no hay un respeto hacia el otro. En realidad ya no hay un respeto hacia nuestra dignidad. No hay una tolerancia hasta nuestra dignidad. Es decir, todo lo que hacen en nuestro país no está bien hecho porque somos de tercer mundo, porque no tenemos la tecnología que se tiene en otros países, porque X, porque Y. Entonces ahí no hay este respeto precisamente a esta multiculturalidad, ¿no? No entendemos esta pluriculturalidad, no entendemos esta relación intercultural que tenemos con el otro país, ¿no? En ese sentido, ahí nosotros lo que hacemos es cambiar una cultura por otra. Es decir, nos volvemos aculturales de nuestra cultura y agregamos otra cultura que en realidad ni siquiera quiere ser agregada, ¿no? Porque no porque tú vistas unos pantalones de marca, no porque tú hables otra lengua, eh, te van a aceptar en otro país, ¿no? Es decir, te van a aceptar en Estados Unidos. Ahora, con respecto a esto de cambiar las culturas, en este sentido del Halloween y del Día de Muertos, ¿no? Esto se ha dado también porque muchos de los profesores, muchos de las personas o mucha de la información en la televisión, eso es lo que te pasa, ¿no? Y entonces, los niños que vienen creciendo si les dice un profesor o una profesora es que vamos a celebrar Halloween, ellos dicen, ah, Halloween, ¿no?
no están sabiendo, es decir, solamente tienen la mitad de la información, ¿no? Y en ese sentido, los que estamos haciendo daño a la cultura somos precisamente los adultos, ¿no? Es decir, dice Carla, es que aquí en México es mucho más tradicional en el sentido de hacer el pan de muerto, en el sentido de ir al cementerio, en el sentido de poner velas, en el sentido de convivir con, pues de alguna manera con los muertos, ¿no? Les ponemos su, su atole, su mezcal, su purito, es decir, todo lo que le gustaba a la persona en vida, ¿no? Para que se fuera, que viniera, coma con nosotros, conviva con nosotros y se vaya contenta nuevamente al espacio de donde viene, ¿no? Y no estamos haciendo un culto a los muertos, estamos haciendo un respeto a los muertos. Sin embargo, si nos vamos etimológicamente a lo que pasa con Halloween, ¿no? Lo que están celebrando ahí es digamos, es el día de las brujas, ¿no? Es decir, están celebrando un día específico de las brujas, que en otro sentido dicen que es el cumpleaños del diablo, ¿no? Es el cumpleaños de Satanás. Y se ha tomado como una mera diversión. No se toma con respeto, sino con diversión. Ahora, no critico la otra forma de ver la muerte, ¿no? Es muy respetable, pero en ese sentido es cierto que nosotros y nosotras deberíamos de recuperar esta otra tolerancia con respecto a la enseñanza de ciertas fechas en específico. ¿Cómo se puede llamar ahí? Entonces, para concluir la pregunta de Carla, pues se llama aculturación. Es decir, nosotros no vemos lo que tenemos en nuestros espacios y vemos lo que tenemos en otros espacios. Es decir, a mí no me interesa lo que yo tengo en mi país, lo que me interesa es lo que yo puedo alcanzar en otro país. Que finalmente está motivada ese cambio por lo económico. Fíjense, en este sentido de respetar al otro y en este sentido de la pluriculturalidad, de la multiculturalidad y de la interculturalidad, yo recuerdo que hace algunos años en el bachillerato, intentando compartir visiones diferentes del mundo, de la forma de ver el éxito, de la forma de ver la vida, platicando con los alumnos y las alumnas del bachillerato, ellos me decían, bueno, ok, pero usted dice que es exitoso, ¿no? Pero no lo vemos con un coche, no lo vemos con unos buenos zapatos, no lo vemos con X, no lo vemos con Y, no lo vemos con Z. Es decir, nuestra cultura, por desgracia, sobre todo las culturas de nuestras nuevas generaciones que están envenenadas, por decirlo de alguna manera, por todos los programas de televisión o ahora por toda la tecnología que tienen en las manos, ¿no? Piensan o supeditan el éxito a lo económico. Mientras más dinero tengas, eres más exitoso o más exitosa. Pero si no tienes dinero, pues eres igual de pobre que yo, ¿no? Es decir, en ese sentido también nos aculturamos, ¿no? No sabemos que el Día de Muertos es el Día de Muertos y de repente en algún momento en el bachillerato llevaron una calabacita, ¿no? Y le hicieron sus ojitos y le pusieron una veladora adentro de la calabacita para que se viera, ¿no? Y eso no es parte de la cultura de México, ¿no? Eso es parte de la cultura de Estados Unidos o de Europa. ¿Pero por qué lo ponen? Bueno, porque tiene referencias o tiene referentes económicos.
Es decir, lo que hacen en otro país que es más rico es mejor porque ellos sí tienen éxito, ¿no? Y nosotros no tenemos tanto éxito, es decir, en el sentido económico. Entonces nos aculturamos, ¿no? Hay una aculturación en el sentido de que queremos lo que está allá y no aprovechamos lo que tenemos aquí. Es decir, es que yo me voy a ir a estudiar a Tlaxcala, por decir algo, ¿no? A la Universidad de Tlaxcala, ¿no? Porque pues quizás no es muy buena, pero me gustaría irme a Puebla o a México, pero no tengo el capital, pero me voy a la Universidad de Tlaxcala. ¿Por qué? Porque es digamos, de rango medio. Ahí sí voy a aprender, ¿no? Y entonces está en tu comunidad una universidad que está empezando, ¿no? Pero no me voy a a esa universidad. ¿Por qué no me voy a esa universidad? Porque como está empezando, ha de ser patito, etcétera, etcétera, etcétera. Y seguramente no voy a aprender nada, ¿no? Entonces tiene que ver también con esta visión de lo que significa el éxito. Y entonces nos aculturamos con respecto a lo que tenemos nosotros. No disfrutamos lo que tenemos en nuestros espacios. No disfrutamos el conocimiento que tienen nuestros padres, que tienen nuestros abuelos, que tienen nuestros ancestros, ¿no? A lo mejor el viejo de la comunidad, ¿no? O el anciano de la comunidad sabe muchas cosas, pero como ya es anciano, ¿qué va a saber la persona, no? O me decían mis alumnos en el bachillerato, es que usted piensa como los antiguos y nosotros ya no somos antiguos, somos nuevos y como nuevos pues tenemos nuevas formas de pensamiento, lo cual es válido en ese sentido pluricultural de respetar la forma de pensar el otro, ¿no? En ese sentido multicultural de saber que los otros y las otras tienen diferentes culturas, ¿no? En ese sentido de la tolerancia, en ese sentido del respeto de los valores ajenos, ¿no? Y en ese sentido del respeto de los valores ajenos también el afirmar el propio valor, ¿no? Pero afirmar el propio valor no significa que yo tenga que imponer mis conocimientos, imponer mis valores, imponer mi forma de ver la vida a los otros, porque entonces ya no estaría siendo plural. Es decir, ya no estaría respetando los valores de las otras personas. En ese aspecto, nosotros debemos de ser tolerantes, ¿no? Y en ese aspecto, terminando la pregunta de Carla, ¿cómo se le llama a esta invasión, que también se le puede decir invasión de otra cultura a nuestro país, ¿no? Es la aculturación. Estamos olvidando lo que viene de nuestras raíces y adquiriendo otras, pues que no son para nada las nuestras. Que también es muy válido, ¿no? Está bien, pero entonces perdemos nuestra cultura. Nos aculturamos. Y entonces muchos de nosotros pensaríamos que estaríamos mejor con Estados Unidos que con México. Porque México no apoya a sus... a su propia gente, ¿no? O al menos eso pensaríamos. Y nos aculturamos en el sentido que no nos damos cuenta que somos mexicanos y que como mexicanos Estados Unidos no nos trata del todo bien, ¿no es cierto? Y bueno, esa aculturación. No sé si me expliqué, Carla. Sí, profe, ya quedó más claro. Bueno, ya quedó claro más bien. Ok. Ok, ¿alguien más tiene alguna pregunta o algo que comentar? ¿No? No, profe, todo bien. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces, regresamos. Multiculturalidad. Nosotros somos multiculturales porque cada uno de nosotros, los que estamos dentro de esta clase, tenemos
una cultura de acuerdo a nuestro contexto, de acuerdo a nuestra forma de pensar, de ver el mundo, de sentir, de respetar el conocimiento de los otros. Somos multiculturales, ¿no? Pero también somos pluriculturales precisamente en esta tolerancia del respeto de los valores ajenos, en esta tolerancia de respetar el conocimiento de los otros, en esta tolerancia de respetar la dignidad humana del otro o de la otra, pero también sin sobajarme en ese sentido de que crea yo que el otro es mejor que yo, ¿no? Sino de afirmar el propio valor, lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo siento, y congeniar. Cuando congeniamos, cuando compartimos esto, entonces ya se vuelve en interculturalidad, ¿no? En cuando yo acepto de manera impositiva el conocimiento del otro, entonces ya no estoy respetando mi propia dignidad, ¿no? Cuando yo pongo en la mesa también mis propios conocimientos, mi propia forma de ver el mundo, y respeto los conocimientos del otro y la forma de ver del mundo del otro, y además compartimos esos conocimientos, es precisamente en esa interrelación donde se hace precisamente la interculturalidad. ¿Sale? Y entonces no solamente somos multiculturales, es decir, que tenemos diferentes culturas, diferentes formas de ver el mundo, de respetar el mundo, sino que ahora también ya comprendemos que somos pluriculturales, tenemos una pluralidad, digamos, extensa, ¿no? Y en ese sentido debemos de respetar esa pluriculturalidad. Pero también tenemos, en ese sentido de compartir con el otro, interculturalidad. ¿Sale? Y como somos multiculturales, respetamos las pluralidades de todos y aprendemos nuevas cosas, es decir, nos relacionamos con el otro, compartimos con el otro y con la otra. Eso va formando la identidad de nosotros. Como seres, como individuos, como entes, tenemos una identidad, ¿no? Y la identidad mía como persona es donde me estoy situando con respecto al contexto, con respecto al espacio, con respecto al mundo. ¿En qué lugar me sitúo? Por ejemplo, ahorita mi identidad es ser estudiante, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy situado en un espacio, en un contexto específico, ¿no? Dentro del espacio de lo educativo. Pero como persona, mi identidad es otras cosas, ¿no? Soy primeramente un ser humano, soy consciente, tengo mi propia visión, tengo mi propia forma de ver el mundo, tengo mi propia forma de opinar, tengo mi propia forma de respetar al otro, de respetar esta pluralidad, de respetar la dignidad del otro, ¿no? De representarme ante la sociedad como un ser independiente, con un conocimiento, con una cultura, con un respeto hacia los otros, con este intento de poder relacionarme y compartir con los otros, ¿no? En ese sentido, busco una identidad o soy alguien dentro de un espacio específico, ¿no? Por ejemplo, quizás yo en el espacio familiar soy madre, soy esposa, soy quizás hija, soy quizás pariente de alguien, es decir, estoy con una identidad, pero todas esas personalidades, por ejemplo, padre, hijo, esposo,
todas esas personalidades tienen su propia identidad, es decir, son una sola. En ese sentido, la identidad que conformamos. Ahora, en el país, nuestra identidad es ser mexicanos. Bueno, en este sentido, ¿qué decía Carla? Bueno, nuestra identidad es, no sabemos, porque estamos influenciados por otros países, ¿no? Estamos influenciados por la cultura de otros países y quisiéramos entonces, en ese sentido, ser otra cosa que no sea mexicanos o mexicanas, ¿no? Sino otra cosa. Y en ese sentido, nosotros como mexicanos, en esta identidad mexicana, que también la forja la escuela, es decir, historia del país, himno nacional, tenemos ahora creo que hasta himnos estatales, historia del estado, es decir, se nos está forjando con una identidad nacional. ¿Para qué? Pues precisamente para que nazca ese orgullo sobre lo nuestro, ¿no? En ese sentido, nosotros nos reafirmamos en nuestra identidad, ¿no? Y en esta identidad propia respetamos al otro y a la otra, ¿no? Es decir, si yo tengo mi propia identidad, el otro o la otra se ha formado su propia identidad con respecto al país, con respecto a su casa, con respecto a su género, con respecto a infinidad de situaciones. En ese sentido, nosotros como seres humanos, entendiendo que somos multiculturales, que tenemos diferentes culturas y que también deberíamos de ser pluriculturales, es decir, respetar la pluralidad, respetar las diferencias de los otros con respecto a nosotros y entendiendo también que tenemos relaciones con los otros, compartimos información, compartimos muchas cosas, hay una interrelación, somos interculturales y que esto precisamente nos conduce a una identidad, ¿no? Y esta identidad tiene que ver con nuestra propia percepción de la vida, del quehacer en el mundo, de la visión del mundo, etcétera. Y esto, a su vez, tendría que conformar precisamente esta identidad nacional. ¿Tú qué eres? Mexicano. ¿Y por qué eres mexicano? Ah, bueno, porque nací en México, porque puedo cantar el himno nacional, porque mi país es muy bonito. Es decir, esa identidad nacional, ¿no? En ese sentido, no todos nos identificamos nacionalmente, ¿no? Es decir, no solamente basta con saber el himno nacional, con tener un acta de México, o sea, no solamente basta con identificar todos estos elementos comunes que nos hacen mexicanos, ¿no? Como tal, sino esta identidad nacional tiene que ver o tendría que ver más allá de los elementos comunes, es decir, qué tanto nosotros amamos nuestro país, ¿no? Por ejemplo, si yo les pregunto a todas ustedes qué cosas somos, seguramente me van a decir mexicanas, mexicanos, ¿no? Porque es este sentimiento colectivo de que todos pertenecemos a un espacio territorial y que nacemos en un espacio territorial y nos han enseñado desde siempre, desde la primaria, creo que desde el preescolar, nos enseñan que pertenecemos a un espacio de territorio y que nuestro espacio de territorio tiene una forma específica, ¿no? Pero eso solamente es una identidad nacional que nos han formado. Pero el tener esta identidad nacional donde realmente apreciamos nuestro país es otra cosa diferente. Entonces, no solamente por creer que la cultura y la historia
nos pertenece o pertenecemos nosotros a esa cultura y a esa historia. Por ejemplo, en este sentido de lengua, en este sentido de religión, en este sentido de territorio, ya nos hace tener una identidad nacional, ¿no? Por ejemplo, con esto voy terminando. Muchas gentes se van a otro país, ¿no? Es decir, se van a otro país de viaje, a Europa, a Francia, a otro país, ¿no? Se van un mes, llegan a nuestro país y dicen, osh, sí, estamos muy atrasados aquí. En nuestro país estamos... No. En Francia, tú te subes al transporte, nadie te roba, ¿no? Son muy amables, muy... Es decir, hablan un montón de cosas muy buenas de otros países. Y no significa que no las tengan, pero no tienen identidad nacional. Yo pienso, desde mi perspectiva, ok, ¿te gustó Europa? Pues vete a vivir a Europa, ¿no? Allá, si allá te gusta, vete a vivir allá. ¿Para qué vuelves a México? Pues vuelve a México porque seguramente está igual de jodido que nosotros. No podría pagar la vida en Europa. Por eso Europa es lo que es, ¿no es cierto? Porque los costos de vida son más altos, ¿no? ¿Qué es lo que debería de hacer en este sentido de identidad nacional? Pues debería de ver qué cosa están haciendo mejor en Europa y entonces intentar compartir ese conocimiento en nuestro país o intentar cambiar él. Es decir, a lo mejor es una persona que ni siquiera paga impuestos aquí en México, pues no, obviamente no va a salir nuestro país adelante. En ese sentido, la identidad nacional, ¿no? ¿Qué tanto nosotros queremos a nuestro país? ¿Qué tanto estamos luchando por nuestro país? ¿No? Y hay muchas percepciones. Hay una percepción psicológica con respecto a la percepción de identidad nacional, ¿no? Que es la psicológica. Ya la fuimos platicando, la cultural, la territorial, la histórica y la política, que me parece que ya hemos platicado sobre ellas, ¿no? En ese sentido, voy cerrando. Vimos varios temas: multi, pluri e interculturalidad. ¿Qué es la multiculturalidad? Las diferentes culturas que existen en nuestro país. ¿Qué es la pluriculturalidad? Bueno, cada una de esas culturas tienen sus formas diferentes de ver el mundo. Y entonces en esa pluralidad hay que respetar precisamente esa dignidad de las otras personas, ¿no? Guardar el respeto que merecen. Darles el lugar que tienen, ¿no? Que merecen. En ese respeto a los otros. Pluri. Inter, esa interrelación, ese compartir, esa vinculación de conocimientos entre una cultura y otra cultura, respetando sus culturas, ¿no? Pero compartiendo nuevas cosas de cada una de las culturas. Y entonces hay una relación de conocimiento. Y hay una interculturalidad, ¿no? Y todo esto a nosotros nos da una identidad, ¿no? Nos da una identidad de quiénes somos, en qué lugar estoy parado, ¿no? ¿Qué es lo que soy dentro de este espacio? ¿Por qué estoy en este espacio? Y esta identidad dentro de este país me debería de dar una identidad nacional. Porque estoy defendiendo a mi país, ¿no? Es decir, porque yo pongo en alto las cosas que en mi país hay, ¿no? No, es que en México existe mucha violencia y mucha delincuencia. ¿Y en otros países creen que no existe? Por ejemplo, en Estados Unidos te muestran lo bonito, ¿no es cierto? Pero hay espacios que están más
con más vulnerabilidad que en México. Por ejemplo, los espacios que se podrían llamar guetos de negros, ¿no? Es decir, donde vive mucha gente negra y pues la pobreza es infinitamente grande y entonces se dedican a la delincuencia, ¿no? Es decir, se matan entre ellos o matan a otros. ¿Por qué? Pues porque precisamente no está el interés del gobierno por vincular a estas personas al país, aunque nacieron en ese país, ¿no? En ese sentido, hay otros espacios dentro de estas grandes ciudades o dentro de estos grandes países que están peor que nuestros países, ¿no? Y en ese sentido, nuestro país tiene una visión, al menos de un tiempo para acá, en esta administración, tiene una visión diferente sobre lo que es el respeto o la pluralidad al otro. Es decir, tomamos a esta gente que no está siendo tomada en cuenta, los negros, ¿no? Los afromexicanos, y entonces les podemos ayudar a recuperar eso que de por sí les pertenecía, ¿no? Pues están en este país y son parte de este país, y como parte de este país trabajan por el mismo, ¿no? Y entonces hay que darles el derecho al voto, hay que compartirles el derecho a la expresión, a que puedan obtener cargos populares, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es su derecho. No es que se los dé el gobierno, de por sí les toca como derecho. Y en ese sentido ahora sí se está volteando a estas partes. En ese sentido se está volteando a este tipo de comunidades, a respetar esta forma de pensar y estas culturas. Es decir, el gobierno no llega y dice, veo que te hace falta tal, 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 te los voy a mandar. No, eso es imponer, ¿no? El gobierno en turno llega, platica con la gente y entonces de ahí saca lo que necesita la gente, ¿no? Para poder trabajar, para poder emprender, para poder generar riqueza para el país. Y se genera entonces, en este sentido de identidad, se genera la riqueza no solamente para los que están ahí, sino se genera para todo el país. Y en ese sentido, nuestra identidad, nuestra cultura o nuestra multicultura, nuestra pluricultura y nuestra interculturalidad. El respeto al otro, el tomar en cuenta al otro y a la otra, es precisamente lo que necesitamos comprender con respecto a esta parte de la cultura, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario final? Adelante, Carla. Profe, o sea que entonces la multiculturalidad es la diversidad, el pluri es la tolerancia y la interculturalidad es la interrelación o el intercambio de conocimientos entre esta diversidad, con tolerancia obviamente o con respeto hacia ellas. ¿Es correcto? Es correcto, es decir, en este sentido de tolerancia no es en el sentido de ir y imponer tu conocimiento, sino de ir y aprender también del conocimiento del otro, ¿no? Para que no haya una imposición, sino haya un aprendizaje. Es decir, si yo vengo a ustedes y les impongo mi conocimiento, les impongo mi forma de pensar, les impongo mi forma de ver la vida, no hay una tolerancia y no estoy respetando su pluriculturalidad. No soy siendo plural. No entiendo entonces esta parte de que cada una de ustedes tiene, o cada uno de ustedes tiene una cultura diferente. Pero es que todos son alumnos. Sí, pero el alumno es diverso. Los alumnos dentro de un salón son diversos, ¿no? En ese sentido, lo he explicado anteriormente. Es decir, no se llega a imponer un conocimiento, sino se llega a desentrañar ese conocimiento que todos y todas tenemos.
Ok, bueno, no sé. ¿Tienen alguna otra pregunta? Carla, ¿algo más? No, profe, yo creo que ya eso está bien. Ok, ok. Bien, pues le vamos a dejar aquí. Le vamos a dejar aquí. Solamente les envío su trabajito para la siguiente clase. Déjenme anotarla. Déjenme anotarlo. Que sería... Sería la sesión 3. ¿Sale? Hoy estamos a 24. Pero sería para la clase, este trabajo sería para el 31. ¿Sale? Para el 31 de... Bueno, es cuando tendríamos la clase. Pedagogía tercero. Ok, sería la sesión 3. Sesión 3 y la sesión 3 sería identidad, unidad y diversidad. Identidad, unidad y diversidad. ¿Sale? Identidad, unidad y diversidad. Y de ahí me van a hacer un video. Un video explicación. ¿Sale? De lo que es identidad, unidad y diversidad. Es decir, explicamos para nosotros qué significa la identidad. Ya estuvimos viendo un poquito de identidad, unidad y diversidad. Va a ser de la página 43 a la 72. ¿Vale? Del mismo libro, me parece. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta. Ninguna. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces ahí le vamos a dejar. Ahí le vamos a dejar. Nada más las y los que no pasaron lista se quedan, por favor. Les voy a pasar lista ahorita. Y conforme les vaya yo pasando lista, pues ya pueden ir saliendo de clase. ¿Vale? Los demás que sí pasaron lista, pues nos veríamos la próxima clase. Les comento, mañana no tendríamos clase. La vamos a pasar para el miércoles. Tenemos un par de horas, entonces vamos a utilizar esas horas para las clases que tengamos que realizar. ¿Sale? Entonces, nos vemos en la siguiente clase.